Épale, ¿qué más? Nos encontramos aquí en este video hablando de gerencia pública, como lo hemos venido realizando, hablando de políticas públicas, de gestión pública. En el video de hoy quiero particularmente hablar sobre el rol de los directivos públicos. Al final, eso es parte de la formación y es parte de lo que estamos buscando con esta serie de videos, con esta serie de contenidos, cápsulas formativas. Entonces, quiero empezar con ello. ¿Cuál es el rol? ¿Qué son las cosas que tiene que hacer un directivo público? ¿En qué se diferencia de un gerente en el mundo de lo privado? ¿Cuáles son esas cosas que tiene que tener en cuenta? Y para ello voy a puntualizar 4. Evidentemente, como con el resto de los temas, esto no es absolutamente exhaustivo. Son píldoras de forma resumida. Entonces, ¿qué debe hacer un directivo público? 1. La gestión del entorno político. 2. La coordinación de las políticas públicas. 3. Velar por el correcto funcionamiento colectivo del gobierno. Y 4. Una labor muy gerencial, el control de los temas administrativos, el control del manejo administrativo del gobierno. Empezamos con lo primero, la gestión del entorno político. Esto es clave y esto diferencia de manera radical lo que es un directivo en el mundo de lo privado y un directivo en el mundo de lo público. Y es que para el directivo privado es indispensable gestionar la política, entenderlo, gestionar ese mundo de relaciones. Al final, un directivo público tiene que tener capacidades relacionales superiores a las de sus homólogos del sector privado, porque la gestión de los recursos, la gestión del personal, la gestión de las alianzas son indispensables. Lo que se realice dentro de la gestión pública, está bastante condicionado y tiene repercusiones también, es decir, a nivel de causa y a nivel de efecto, de consecuencia con el mundo de lo político. ¿Qué es lo que dicen los medios de comunicación? Es importante. Posiblemente, ¿qué es lo que dicen los partidos políticos, sobre todo el partido político del cual tú estás representando y ejerciendo gobierno? Es importante. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué dicen seguramente las redes sociales? ¿Cuáles son las repercusiones políticas que trae todo esto? Y cómo te manejas, cómo te desenvuelves. Al final, y esto no es ni siquiera algo que lo estoy inventando yo. Siempre se ha hablado del know-how, ¿no? El saber cómo hacer las cosas, el know-how es importante. Pero también el know-who, el conocer a quién, y por eso, inclusive dentro del mundo privado, cada vez se mueve más el tema del networking y fortalecer y formalizar, si se quiere, el tema de conocer gente. En el mundo de lo público esto es absolutamente indispensable. Primera labor del directivo público, saber gestionar el entorno político, la gerencia de la política. Seguimos con la coordinación de las políticas públicas. Esto tiene que ver con la gerencia, la creación, la implementación de las políticas públicas como tal. Es cuáles son los planes, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que se tienen que implementar, que al final son los que generan el impacto, son los que realizan las verdaderas transformaciones. Es lo que hace el gobierno como tal. Hay una definición de políticas públicas que dice que ellas son todo lo que hace o deja de hacer el gobierno, y también lo podemos ver desde el punto de vista de que son esas implementaciones, son todos los programas, son lo que se provee. Todo el tema de las políticas públicas es indispensable porque al final es lo que se está realizando, es lo que se está, el objetivo de la gerencia pública es añadir valor público, es rendir en función de unos objetivos sociales y cómo se materializa eso con políticas públicas. Entonces el directivo público tiene que entender esto, tiene que saber cómo una serie de acciones en función de un diagnóstico bien realizado, que eso también lo vamos a ver en otro video, cómo se generan unos productos y unos objetivos, y al final todo esto es políticas públicas. La coordinación de ellas y entenderlas es parte del rol de los directivos públicos. Adicionalmente, el directivo público necesita entender el funcionamiento del gobierno en cualquiera de sus niveles. Aquí ya hablando más desde el punto de vista ejecutivo, bien sea que es presidente, gobernador, alcalde e inclusive algunos directores o jefes departamentales tienen a su cargo como directivos públicos una cantidad de instituciones que no son
homogéneas, que tienen también objetivos particulares, pero a los ojos de la gente, y esto es importante porque uno se debe a los ciudadanos, a las ciudadanas de un país. Entonces hay que pensar y ver la política pública, ver la gestión del gobierno a partir de sus ojos. Y para un ciudadano normal, el gobierno no lo identifica como, mira, esta cajita es el, no sé, el CENIAT, o es Imparques, o es, bueno, la institución que nosotros queramos ver, es el gobierno, es la alcaldía, porque nadie dice, por ejemplo, la unidad o la dirección de obras públicas de la alcaldía tal está fallando en este aspecto. Se apunta al alcalde, se apunta a la alcaldía como tal. Entonces el velar por el correcto funcionamiento colectivo, haciendo sinapsis, haciendo sinergia entre los diferentes esfuerzos para empujar en función de los objetivos generales, los objetivos mayores que tenga, que se hayan definido para la gerencia pública, es importantísimo. Y por último, que tiene que ver con los detalles, el tema del control y el entender, el gestionar todos los temas administrativos. Eso no escapa a un directivo público. Un directivo público tiene que saber manejar, todo el tema de administrativo desde el punto de vista de pagos, desde el punto de vista de presupuesto, de entrega de informes, de rendición de informes, y ahí también nos vamos con una gama súper extensa, de la cual no voy a detallar en este video porque, todo lo administrativo es inmenso, pero ahí metes temas que tienen que ver con reportes, pero también que tienen que ver con personal y con muchísimas otras áreas. Con respecto a las habilidades, más allá de los roles que tiene que tener un directivo público, quiero enumerar 4. Primero, el liderazgo, indispensable. Segundo, la capacidad que tiene de involucrar a otros actores. Y esto tiene que ver con, la gerencia pública moderna, estrategias de gobernanza. Luego, la capacidad evaluadora que tenga este directivo público. Y por último, la planificación estratégica. Hablando de liderazgo, tiene que ver con la capacidad que tenga de, conducir, proteger, ordenar a las personas que son parte de su equipo. Igualmente, tener la suficiente amplitud como para integrar distintas visiones, para empujar con sentido de pertenencia, con trabajo en equipo, en función de los objetivos que tenga la organización. Ya va. Para profundizar en el tema de liderazgo, quiero invitar a Maya Davis González, que le pedí que grabara también un video que apoyara acá en esta clase, para hablar de liderazgo en el sector público. Y muchísimas gracias a Maya González por grabarnos estos 5 minutos de video. Maya es politóloga, también cuenta con distintos roles en el gobierno interino, en el despacho de la presidencia del presidente Juan Guaidó, e igualmente tiene amplia experiencia en liderazgo y sobre todo liderazgo con enfoque de género. Entonces, escúchenla con mucha atención. Gracias. Saludos a todos, soy politólogo de profesión, mi nombre es Maya Davis González. Quiero hablarles un poco sobre el liderazgo en la administración pública. Para ello es necesario entrar en contexto sobre la función pública, una función que genera un acondicionamiento en los servidores públicos que va más allá de meros conocimientos técnicos. Como bien sabemos, estos acondicionamientos no son otra cosa que la influencia de lo emocional sobre las actividades relacionadas de quienes se dedican profesionalmente a la dirección de personas y equipos al logro de resultado a través de otros. Estas actividades de servicio a las comunidades reconocidas en la administración pública conllevan a generar emociones propias del ser humano, a veces producto de diversos factores como insatisfacción de la comunidad, falta de presupuestos, para atender por supuesto las necesidades, alguna carencia de valores, entre otras. Dichas emociones afectan el logro del objetivo final y se requiere un líder preparado emocionalmente que pueda mantener la ecuanimidad a fin de atender y resolver las situaciones presentadas. Algunas consideraciones que quiero hacer sobre el líder en la administración pública y son importantes, junto a las cualidades en el campo de la ciencia, la tecnología administrativa y de la toma de decisiones, el líder de la administración pública deberá disponer de sólidas capacidades en el campo de la conducción de grupos humanos. Su eficiencia en ese papel va a definir en alta medida los resultados finales de la actividad.
Sabemos que aún no contamos con adecuadas capacidades en materia de creación y transferencia de conocimiento, con buenas potencialidades para decisión, pero si estas facultades no van acompañadas de las condiciones necesarias para la dirección de recursos humanos, pues se tendrá serias dificultades para alcanzar las metas que se deba cumplir. Ahora hablemos un poco del liderazgo. El nuevo lenguaje de la organización nos plantea nuevas demandas en el capítulo de las habilidades: escuchar, convencer, conversar, interactuar, cohesionar, ejemplificar, la transparencia, la inquietud, la curiosidad permanente. Son tareas del líder. Asegurarse que los individuos y los grupos competentes para ejercer la responsabilidad que se les asigna, para comprender los objetivos de la organización y para que se comprometan con ellos, sean factibles. Dirigir una comunidad de individuos donde la autoridad debe merecerse es una tarea muy ardua y exige una combinación de atributos: creer en uno mismo, que exista pasión por el trabajo, energía y enfoque que impulsen a otros. Un líder debe amar a las personas. Pocas darán las gracias al líder cuando las cosas van bien, pero muchos lo culparán si las cosas van mal. Entonces, la dimensión ética en este sentido es fundamental en el liderazgo público. El servir es la razón, y la de alcanzar el bienestar para la sociedad es el éxito también de las organizaciones, y depende de la forma en la que la empresa, o en este caso el funcionario público, gestiona estos recursos. Las personas son clave para esto, ¿no? Y deben integrarse al proyecto, debemos agarrar y crear sinergias. Existen algunos dilemas éticos, pues, que nos pueden en algún momento llevar a alguna situación de conflicto, de generar pugnas entre varios valores y creencias, creyendo que no existe una solución totalmente buena u otra opción totalmente mala, teniendo ambas repercusiones positivas y negativas a la vez. Entonces, este tipo de dilemas requieren una reflexión más o menos profunda sobre las alternativas que se disponen, así como el valor otorgado a los valores morales con los que nos regimos. La existencia de dilemas éticos existentes en la vida real, o los posibles, permiten ver también cómo reflexionamos y qué elementos tenemos en cuenta para tomar una decisión. Esta última elemental herramienta del liderazgo. El compromiso organizativo, la importancia del compromiso organizativo como constructo debe ser uno de esos elementos fundamentales sobre los que se sustenta la estrategia organizativa y el foco objetivo. El líder del futuro, el del próximo milenio, será el que cree una cultura de un sistema de valores centrados en los principios. Esto es algo que ha dicho Stephen Covey, y quería pues que con esto pudiera cerrar un poco esta breve explicación o resumen desde lo que es el liderazgo, el papel, la importancia, la predominancia que requiere tener una visión. Luego, con respecto al involucramiento de actores, es que las organizaciones públicas en el mundo actual, para que puedan funcionar, no pueden funcionar como islas. El trabajo aislado pues es cosa del pasado. La gerencia pública moderna, la literatura académica moderna, habla de que tienen que haber redes, la gerencia de las redes, la gerencia de las interacciones, todo un tema de la gobernanza formal y la gobernanza informal. Y eso pasa por lo que hagan las personas, por lo que hagan los directivos públicos. Entonces, la capacidad de involucrar actores es indispensable, y esto también va con el tema de participación ciudadana. Seguimos con la capacidad evaluadora. Los jesuitas dicen que de lo que no se evalúa, de eso no se aprende. Entonces hay que evaluar. El directivo público tiene que estar permanentemente evaluando sus procesos, evaluando los procesos de la organización para perfeccionarlos. Y esto es indispensable. Por último, la planificación estratégica. Y sobre planificación estratégica no ahondaré demasiado en este video porque tenemos uno que lo podemos ver por acá también, sobre planificación estratégica en concreto, hablando sobre tema de análisis de stakeholders, análisis de distintos escenarios, pero esta capacidad es indispensable para un directivo público porque también el contexto político, la dinámica social, las demandas sociales también son bien cambiantes y te tienes que planificar en función de distintos escenarios y tener todo un tema de análisis de stakeholders, de diferentes mecanismos para realizar diagnósticos, para implementar políticas y que más allá de la política que tú tengas planteada en un principio, que yo quiero hacer A, B para llegar a C,
La planificación estratégica te dice y te invita a que tienes que hacer además una cantidad de subproductos o subacciones para efectivamente poder llegar a C de la mejor forma posible. Y muy probablemente C no termine siendo C, sino, bueno, C.1, que tiene ahí sus diferencias. Y cierro este video diciendo que los directivos públicos, la formación en estas capacidades y el entender este tipo de roles permite que los directivos públicos no simplemente trabajen, o gerentes públicos en gobierno, que al final también hay distintos espacios, porque no es simplemente trabajar desde la administración pública pura y dura, sino también trabajar y centralizada, sino ahí hay espacios para trabajar en gobiernos locales, hay espacios para trabajar en entes instrumentales, institutos autónomos, empresas públicas, y ahí hay oportunidad de desarrollo profesional acompañado con el desarrollo social que genera y el impacto que genera, el valor público que genera la gestión pública. Hay un campo importante, pero también estas habilidades tienen mucho que ver y son útiles para trabajar en el tercer sector, para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, porque a pesar de que tienen otro tipo de regulación, el interés de trabajar por lo público, de generar un valor añadido, es el mismo. E igualmente prepara para un campo profesional también bastante interesante, que es el supranacional, que son las organizaciones internacionales. Pero para trabajar en organizaciones internacionales tienes que tener estos conocimientos. Ya con esto me despido, tratando de que haya sido un video de muchísimo provecho para todos ustedes y todas ustedes que me están escuchando, ¿no? Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Que estén muy bien. Abrazo.